And finally, I have the pleasure of introducing our keynote speaker, Michael James, who is going to give us as a general presentation of the topic that we are going to debate today. Sir Michael James, welcome. Él está online. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's a very great pleasure and honor My name is Michael James Clifton, and I'm Chef de Cabinet to Judgment at the End of Lords. Today I am speaking in the personal capacity. The modern interconnected world is structured not only by links between individuals, economic operators, and countries, but by regional and international organizations. Some are purely economic, others have evolved in the direction of greater political integration. All seek to either build upon or go beyond, sometimes substantially beyond, double-top law. The overarching theme of today's panel is how can the adjudicative bodies of the various regional organizations not only coexist, but support or inspire one another. In many respects, this cooperative and collaborative spirit is what the World Law Congress embodies. Congresses, such as today's, play an important role in creating informal links and connections. I hope that our panel will be the beginning of some and the development of other such links. The members of today's panel also embody this cooperative and collaborative spirit. They are drawn from former presidents of courts, arbitrators, academics, practitioners, and those who assist in decision making. Our members are drawn from different legal traditions, from North America, South America, Eurasia. It would have been good to have had members from East Asia, the Asian subcontinent, and Africa, but I'm afraid there are limits to the panels such as ours. I will begin by observing the similarities between these adjudicative bodies. While the impetus for each regional organisation is different, they share flexible structures and characteristics. Bodies which create detailed regulations that give life to those. Sometimes there are bodies which police the law. Almost invariably, there are bodies to adjudicate upon disputes and interpret that law. The adjudicative bodies of regional economic and political organisations can be divided into three main groups: permanent courts, ad hoc arbitral tribunals, and hybrid mechanisms somewhere in between. There are more than 50 active dispute settlement bodies worldwide, of which a dozen are courts of regional economic and political integration agreements. It is not necessarily easy to classify these regional economic courts or tribunals. They form a spectrum. There are deeply integrating regional courts, such as the Court of Justice of the European Union, the EFTA Court, and the Andean Tribunal of Justice. There are bodies which follow a WTO-inspired arbitration model, such as the Canada-United States-Mexico Agreement and the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Finally, there are hybrids whose mechanisms reflect their organization's unique mix of influences, such as Mercosur's Permanent Tribunal of Review, the Eurasian Economic Union Court, or the Caribbean Court of Justice. There are, of course,
different ways or methods to interpret these regional treaties and their regulations. One could be strict to the word, or follow the purpose of the law. This is just the same as at the national level, and is similarly influenced by history and legal traditions. Beyond that, though, there is the possibility to read in contracting parties other international obligations, such as human or fundamental rights. To read in other obligations may be something particular to deeply integrating regional courts. To my mind, as the European Court of Justice and EFTA Court have evolved, they have relied on and expanded on certain small points in their treaties to protect rights and ensure justice. It is notable that at last year's conference of the Eurasian Economic Union Court, fundamental rights were much discussed. However, an examination of such methods of interpretation matters little if the independence of the judiciary is not ensured, both in the instant case and in the longer term. The critical importance of ensuring judicial independence and impartiality is common to all courts, and it is equally important, although sometimes viewed in a different way, in arbitral tribunals. Judicial independence and impartiality matter not only for the specific litigants, but are also key for the reputation of the institution itself and confidence in the rule of law of that regional organisation. And this all begins with the process of the selection of the judges themselves. Application of the rule of law presupposes consistency in the court's interpretation of the same law. However, this is not supposed to but time, like a stream, mold the stone law. Further cases may cause the interpretation to be refined, potentially to change course. How this is reflected in the judgments will be affected by whether the adjudicative body's judgments are, by definition, of the bench as a whole, or whether there are dissenting opinions. Similarly, the ability of the adjudicative body to rely on its own previous decisions, or to be inspired by the precedent of other courts and tribunals, is another factor. Furthermore, academic engagement in constructive critiques can amplify the decisions adopted by these adjudicative bodies and inform future developments. A sometimes unobserved aspect is that often the judges or members of these adjudicative bodies are assisted in their role as decision makers. This can be seen at the national level, where there is a divide between the common law and the secular traditions. Similarly, at the regional and international level, differences in the role and profile of those assistants are bound. Their positions are simply influenced by the history and legal traditions of the regional organizations and states. The decision maker may be assisted by legal secretaries and rapporteurs, usually work for the employer directly, or the collective body of decision makers may be supported by arbitral secretaries, registries, or secretariats. Today's panel will cover these diverse but common matters. Globalization has changed global economics and it has changed the law. These adjudicative bodies are some of the protagonists of our age. They may vary in their ambition and that of their organisation, but there is much more in common between them than separates them. Inherently, as the protagonists of international trade,
They may have difficulties of institutional memory, but through judicial dialogue, and formally through the decisions of the bodies themselves, such as today, not only can mutual incompatibility of decisions be avoided, but ideas and experiences can be shared. This matters both through vertical engagement with national courts and actors and horizontally. In this way, through an inter-regional comparative approach, regional and adjudicative bodies can find mutual support for common cause in determining the cases before them in a just manner. Thank you very much. Thank you, Sir Michael James. As we mentioned at the beginning, in this presentation, several topics were to be highlighted, which we can summarize as the regional integration worldwide, mechanisms of dispute settlement, the limits of jurisdiction, and how the various regional bodies can not only coexist but support or inspire one another. Based on these relevant points, I would like to ask to our expert, Mr. Beshev, and I will give you the word to start with your intervention. Дамы и господа, позвольте от имени Суда Евразийского экономического союза Конгресса за предоставленную возможность принять участие и выступить перед вами. Учитывая, что о Евразийском экономическом союзе, как о международной интеграционной организации, мало кто знает, я хотел бы очень коротко представить вам информацию об этом Евразийском союзе и о суде Евразийского экономического союза. Евразийский экономический союз – это международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. Организация создана договором 29 мая 2014 года в городе Алматы, Казахстан. В рамках Евразийского экономического союза, так же как и в Европейском союзе, обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Государства, которые объединились в Евразийский экономический союз, это Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская республика и Российская Федерация. Статус наблюдателей при этой организации обладают Республика Молдова, Республика Куба, Республика Узбекистан. Евразийский экономический союз охватывает территорию 20 миллионов квадратных километров, что составляет 14% от всей мировой суши. Население объединяется порядка 183 миллионов человек. В Евразийском союзе создан суд Евразийского экономического союза. Целью деятельности суда является обеспечение единообразного применения государствами-членами, а также органами Союза международных договоров, которые приняты в рамках Евразийского экономического союза, а также международных договоров с третьими государствами. В состав суда входят по 2 судьи от каждого государства-члена. Назначаются судьи сроком на 9 лет. Судьи назначаются решением Высшего Евразийского экономического союза, который состоит из президентов 5 государств, которые образовали союз. В соответствии с специальным договором и статутом суда, а также регламентом суда, главным принципом работы суда является независимость судей. Независимость судей обеспечивается процессуальной свободой судьи, порядком назначения и освобождения судьи. Судьи назначаются, как я сказал, решением 5 президентов
и освобождаться могут только по основаниям, указанным в договоре, и только решением всех 5 президентов. Судьи обладают дипломатической и судейским иммунитетом. Независимости судьи служат гарантией социального обеспечения судьи как в период работы судья, так и после освобождения от должности судьи. В соответствии со статутом, после освобождения судьи, судья обладает статусом председателя Верховного суда Национального суда. Кроме того, независимость судьи обеспечивается запретом любого из государств влиять на деятельность судью, а также судьям запрещается спрашивать мнение государств по тем или иным вопросам. У суда самостоятельный бюджет суда, что способствует обеспечению независимости. Договором и договорами в рамках Союза предусмотрены иные гарантии обеспечения деятельности судей. Деятельность судьи обеспечивает специальный аппарат, который состоит из аппарата суда и персональных помощников и советников судей. Всего 54 человека на 10 судей. В суд имеют право обращаться государства-члены. Любое государство может обратиться в суд по вопросу неисполнения другим государством своих обязательств в рамках договора. Суд уже имеет опыт обращения такого и рассмотрения такого заявления, когда Российская Федерация обратила в суд о неисполнении договора Республикой Беларусь. Кроме государств-членов, суд имеет право обращаться в Высший Совет, который, как я сказал, состоит из 5 президентов. Президенты могут обратиться в суд с запросом по тем или иным вопросам. Кроме того, в суд имеет право обратиться Межправительственный совет, который состоит из премьер-министров 5 государств. В суд имеет право обратиться Евразийская экономическая комиссия. Это аналог Европейской комиссии. Но самое главное, в суд имеет право обратиться любые хозяйствующие субъекты, индивидуальные предприниматели, акционерные общества, любые хозяйствующие субъекты, не только государств, которые объединили в союз, но и любых третьих государств, в том числе даже и Колумбия, если они осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории Евразийского экономического союза. В суд имеют право обращаться и сотрудники суда по вопросам защиты своих трудовых прав. Согласно договора, суд при осуществлении правосудия применяет следующие принципы. Это общепризнанные принципы и нормы международного права, договор, который принят в рамках Союза, решение распоряжения органов Союза и международные обычаи, как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы. Суд широко использует в своей работе и в принятых решениях практику других международных судов. Мы очень часто ссылаемся на решения Суда Европейского Союза, Европейского суда по правам человека, органа по разрешению споров Всемирной торговой организации, Административного трибунала Международной организации, Суда государств Евразийской ассоциации свободной торговли, Суда Андского сообщества, практику других судов. Суда рассматриваются в составе большой коллегии, либо малой коллегии по рассмотрению споров. Принятые решения являются обязательными к исполнению. В случае неисполнения хозяйствующий субъект может обратиться в суд, и суд тогда обращается к президентам для принятия мер по исполнению решения. Суд поддерживает контакты и обменивается опытом работы практически со всеми международными судами, существующими в мире. Для обмена опытом суд в рамках сотрудничества совершил официальные визиты делегаций суда в Люксембург, Страсбург, Женеву, Брюссель, другие государства. В завершение выступления хотел бы еще раз поблагодарить организаторов Всемирного юридического конгресса за приглашение и возможность презентовать суд Евразийского экономического союза, а также выразить надежду
на плодотворное сотрудничество между нашим судом и Всемирной ассоциацией международных юридических организаций. Thank you very much. Babol Choi. Based off the first two interventions, I would like to ask a few questions to start the discussion. Of the regional judiciary, and what short or long-term measures are necessary. Please, Ms. Valerie. Just ¿Podemos, por favor, darle la palabra a la señora Valerie, que está online? Ahora, ¿qué pasó? En ese caso, entonces, vamos a darle la palabra al doctor Juan Luis. Muchas muchas gracias al World Law Congress por esta generosa invitación. Obviamente tengo que agradecer a esta linda ciudad de Barranquilla por la hospitalidad y a Colombia por su generosidad. Gracias a la moderadora, doctora Bejarano, me siento muy contento de estar en esta tierra. Obviamente quiero felicitar a Michael James Cleburne por su excelente presentación inicial. Nos ha trasladado conceptos muy importantes sobre los diferentes tipos de cortes internacionales que existen y la importancia que ellas tienen hoy en día a nivel internacional. Coincido plenamente con lo dicho por Michael James en el sentido de que son las grandes protagonistas de nuestra época, y esto como consecuencia de la globalización de las economías. Ya no vivimos en compartimientos estancos, vivimos en una economía globalizada y las cortes internacionales cada vez asumen mayor relevancia. Obviamente quiero trasladar mi alegría de compartir este panel con Karen Alter, mi gran amiga, y el juez Baudenbacher de Suiza. Y finalmente quiero agradecer, y tengo que decirlo, la oportunidad de poderme poner una guayabera, que es el símbolo de América Latina para todos nosotros y que creo que hay que honrarla permanentemente. Felicitaciones por la iniciativa de poder usar esto que nos une a todos los latinoamericanos. Sobre la pregunta que me ha hecho la distinguida moderadora, es indispensable hablar de la independencia de los jueces internacionales. Muchas veces se tiene la errónea impresión que uno tiene que estar como una suerte de agente o embajador o amigo del país que te nombró o que te eligió. Por ejemplo, yo fui magistrado por la República del Perú en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en 3 ocasiones fui ponente de casos en los cuales mi país fue sentenciado por incumplimiento de la normativa comunitaria. Y esto supone un acto de fe en el proceso de integración, un acto de fe en la supranacionalidad y un acto que supone desvincularte de tus orígenes patrios para pensar en la comunidad como un todo. Es doloroso sentenciar, y los que hemos sido jueces lo sabemos, es muy doloroso.
Entonces, el primer tema es, hay que elegir personas que tengan esa idea clara de que uno va en representación del proceso, de la comunidad y del derecho y no de los países. Yo nunca usé magistrado por la República del Perú, no me gustaba. Yo era magistrado del Tribunal Andino de Justicia y estaba ahí para administrar justicia por los 4 países, en favor de los 4 países y sobre todo de los ciudadanos de los 4 países, no en representación de mi país. Otro tema muy importante para la independencia es que los organismos encargados de este tipo de administraciones tengan y cuenten con los recursos adecuados para poder avanzar en esa dirección. Si no hay recursos, las probabilidades de poder avanzar con sentencias adecuadas, en tiempos adecuados y con la importancia del caso es absolutamente imposible. Yo les cuento el ejemplo, y con esto voy terminando, del Tribunal Andino de Justicia. Muy pocos saben que es el tercer tribunal internacional con mayor cantidad de casos a nivel mundial. En primer lugar está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en segundo lugar está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en tercer lugar está el Tribunal Andino de Justicia. Tiene un promedio de 500 casos al año, no 1 ni 2, ni 3 ni 4, ni 50, 500 procedimientos al año en una corte enana. Y además ha llegado a tener en sus momentos cúspide, llamémoslo así, más de 800 casos anuales, en el cual se ha visto una de las temáticas más importantes para la seguridad jurídica y el establecimiento del sistema de derecho, que son las interpretaciones prejudiciales. Y claro, para asegurar su independencia hay que asegurar recursos. Y no sé si lo habrán visto ya en la prensa, lamentable, el Tribunal Andino de Justicia está a punto de cerrar este 15 de diciembre, no porque los magistrados no quieran, no porque no hay trabajo, sino porque los países, no es el caso de Colombia, debo decirlo, que siempre cumple con sus compromisos internacionales, no pagan lo que se supone que se tiene que dar para que pueda continuar con su labor. Esta es una manera de interferencia clara en la independencia de los jueces, porque sin duda, como a algunos países no les gusta lo que hace el tribunal, sentenciar en contra de su propio país, por ejemplo yo lo hice, y me pusieron la cruz, pero el derecho es el derecho, no tiene nacionalismos. ¿Qué hacen? Bueno, simplemente te corto el presupuesto y te dejo de funcionar. Yo lamento venir con este tipo de comentario, pero es la verdad y es bueno que la comunidad internacional lo sepa. Pero acá, que estamos en Colombia y somos países andinos, sentámonos orgullosos del Tribunal Andino de Justicia. Tenemos que sentirnos orgullosos de que tenemos el tercer tribunal con mayor incidencia de casos en el mundo, que ha venido en los últimos 5 o 6 años renovando su jurisprudencia, planteando nuevas ideas y adelantándose en muchísimos casos a lo que ocurre en otras latitudes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis. Nos ponen ciertas otras cortes donde se están, con toda esta integración y toda la globalización de los diferentes sistemas, estamos entrando en desventaja y por eso la región puede verse afectada. Ahora daremos la palabra a la profesora Valerie para que, desde su experiencia en organismos internacionales, nos cuente cómo funciona toda la parte de la independencia judicial.
implicated in like companies. So you do have these precautions and these rules about declaring independence. That might be different in the WTO in some areas, is that the Secretariat budget, the World Trade Organization budget that the WTO members contribute to, the appellate body members and the panelists for their work. They're not paid by separate parties that are in dispute. So that, I think, adds to the independence of the decision makers. The one thing that is interesting that I'll mention about the appellate body, the WTO appellate body, they have a term for 4 years. They're selected to serve for 4 years as an appellate body. And they can be reappointed one time for a second term of 4 years. And there have been some concerns about when you have a second term possibility, will you act in a certain way to ensure that you are approved for a second term? This has never been a real case. No one has ever suggested that any appellate body member has changed their decision making because they want to stay on as an appellate body member and be re-elected. But whether having a second term possibility raises issues with respect to independence. So even though there are a lot of systems in place at the WTO to make sure that the panelists and appellate body members are independent, there are these mechanisms in place for appellate body members that could perhaps people to suggest it might be better to have a single term, perhaps a longer term, so as not to impression that an appellate body member will act in a certain way so that the party I would also just talk about the comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership amongst the 11 members that are in the CPTPP. That is just a one-tier system with no appeal, and the panelists are chosen by each of the disputed parties, paid by the disputed parties. A much different kind of system, not as many guardrails to secure the independence. So that's all I'll say on the subject of independence. Thank you, Valerie, for your contributions. I would like to know the opinion of Mr. Karl Badenwache. Could you please give us your vision using your experience as a judge of the EFTA?
de Industria y Comercio, Andrés Barreto. Bienvenido. Que tiene que ver con todos los métodos de interpretación en los diferentes escenarios regionales para aplicar casos. En ese sentido, es posible que en un acuerdo contractual se puedan aplicar diferentes obligaciones internacionales que puedan ser consideradas a la hora de un arbitraje. Bueno, muchas gracias por la pregunta y un saludo a mis compañeros de panel. Me honra mucho estar acá. Yo quisiera contestarlo, digamos, desde el punto de vista estrictamente jurídico, personal y profesional, pero pues como entenderá, quiero circunscribirla un poco a la experiencia mía en la entidad y como autoridad de consumidor, de competencia y de protección de datos, en donde podríamos llegar a hacer una analogía de cosas que nos están pasando en el mundo real del derecho y pueden darle una clave no estrictamente del arbitraje, pero sí de ciertas situaciones contractuales. La primera, el gran valor que tienen a veces este tipo de entidades en poder administrar funciones jurisdiccionales acompasadas con una función administrativa, que creo que a veces tiene una discusión respecto de si los criterios deben unificarse en una u otra, pero son dos discusiones diferentes. Una es la decisión que se puede tomar a través de la inspección, vigilancia y control, y otra la decisión que puede tomar el juez en sus funciones jurisdiccionales, en donde de ciento el ordenamiento que debe aplicar es uniforme y es el mismo. Pero ¿hacia dónde tiene que trascender esto? Y va muy al punto de la pregunta que usted hace. Si hay ciertos estados con ciertas entidades, por ejemplo la mía, que tienen ciertos compromisos internacionales, por ejemplo, tenemos derecho comunitario andino, es decir, hay un foro regional, tenemos obligaciones en virtud de cláusulas que devienen de otros instrumentos de derecho internacional público, como pueden ser los tratados de libre comercio, y podemos también tener compromisos en el ámbito de la solución de controversias por vía o de instrumentos internacionales o de cláusulas compromisorias contractuales. Entonces va a haber una tensión entre la aplicación de los distintos ordenamientos y cómo llegaríamos a la mejor decisión. Primero, en lo estrictamente jurisdiccional, ese juez solamente se puede circunscribir a lo que la ley que está aplicando en una justicia a prevención especializada le permite. Temas de consumidor, temas de propiedad industrial y temas de competencia desleal. Pero la autoridad, como parte de la rama ejecutiva y con una visión un poco más holística de ese ordenamiento que debe aplicar, sí debe llevar un delicado equilibrio entre varias cosas. La normativa comunitaria, en el caso colombiano, los compromisos internacionales y cómo puede haber una responsabilidad internacional si se llegase a activar una cláusula compromisora en el arbitraje. O tres, cuál es el estándar frente a otras nuevas obligaciones que ha adquirido en el marco del derecho internacional. Me permito presentarle, por ejemplo, lo de la OCDE y algunas otras en donde se ha cambiado la tipología, en donde ya incluso las entidades, a veces más que los estados, pueden incluso adquirir compromisos internacionales sin que por ello estemos generando una transgresión al derecho internacional público o al derecho de los tratados per se. ¿En qué sí es muy valioso el arbitraje en este tipo de asuntos como los que administra una autoridad como la superintendencia? En buscar novedosas herramientas de solución de controversias que van desde el arreglo directo y la composición hasta incluso el arbitraje. Y aprovecho su pregunta simplemente para lanzar una noticia, y es que estamos a punto de lograr el arbitraje en consumo como una suerte de arbitraje social para que las cortes arbitrales reconocidas en Colombia puedan utilizar sus profesionales en ese tipo de casos, o también miremos si la mejor experiencia será también crear una corte arbitral en esta entidad, como funciona por ejemplo en supersociedades. Pero creo que al final del día todo se acompasa y gira alrededor de que tenemos un servicio público que prestar, el acceso a la justicia o la posibilidad de la aplicación de la ley por lo administrativo. Dos, que sería una testarudez no aprovechar métodos alternativos de solución de controversias, incluido el arbitraje, en entidades como estas. Y tres, algunas ya lo han implementado con mayor o menor éxito, y yo creo que lo que espera también el consumidor, el ciudadano, como un derecho del acceso a la justicia también es que no todo termine en una sanción por la vía administrativa, en una sentencia por la vía jurisdiccional, sino que a través de herramientas como el arbitraje en consumo o ese arbitraje social, si me lo permite, además de la composición y el arreglo directo que hemos implementado, también le permita llegar a eso que creo que no lesiona muchos de los compromisos que tenemos en el ordenamiento internacional. Muchísimas gracias, superintendente.
sentido nos gustaría escuchar la opinión de Michael James Clifton y cómo se llevan esos temas en la EFTA. Por favor, le damos la palabra al señor Michael James. Hello. I'm afraid I didn't actually hear. It's appropriate to read in a contracted parties other international obligations. Thank you very much. The method of interpretation that a adjudicative body will choose is something that is of significant importance and is overwhelmingly, I would say, the choice of contracting parties at the beginning when they set up the adjudicative. Not only does it express the ambitions that contracting parties have for the organisation itself and how they envisage the organisation to be, but it also reflects the collective legal traditions of the contracting parties. So, if one looks at, for example, the Court of Justice of the European Union, there one has a combination of factors. So, the law is interpreted in more or less civilian tradition. But there is much greater usage of precedents from a common law perspective than one might necessarily anticipate without that. Now, turning to your question about whether how these adjudicative bodies can indeed contracting parties of international obligations. Now, this is a very sensitive matter, and it will depend on how the treaty is structured. But quite frequently, these treaties have, at the beginning, the contracting parties' aspirations. So, for instance, in the European Economic Area Agreement, which binds both the European Union and its member states, and there are 3 EFTA states, Iceland, Liechtenstein, and Norway. Then you can see in the recitals a reference to human rights. It's only a very small reference. But the EFTA Court, from its very earliest judgments, some 26 years ago, read into that the need for the agreement as a whole to be interpreted in line with fundamental rights, and took as one source of their interpretation the European Convention on Human Rights and the judgments of the European Court of Human Rights in Strasbourg. Now, this isn't a purely regional concept. It might be considered as a way of fleshing out the agreement or the law in a way that ought to be
was not included by the drafters. So we can think of a national example based on the Constitution of Ireland, where the Supreme Court of Ireland has created, so to speak, or found, might be the better word, certain constitutional rights which are called an unenumerated rights doctrine. In other words, the rights are numbered in the Constitution, but this piece of wording can give rise to these other rights. And to my mind, what the EFTA Court did at the beginning of its jurisdiction is quite comparable to what the Supreme Court of Ireland has done in interpreting the Irish Constitution. There are other courts that started to look at this particular problem, this particular facet of interpretation. And I know that last year, the Eurasian Economic Union Courts annual conference, there was discussion about whether it was appropriate to read in human rights into their treaty, and if it was possible, how to do that. Thank you. Thank you, Sir Michael James. Now, and Alder, and I would like to know welcome, Miss Karen. Let me just contextualize what I'm going to say. So I'm an academic, and I've studied international rules, Europe, Africa, Latin America. And what I study is how the actions of holdings of international rules become influential. How you take something that is a decision made in Luxembourg, in Ecuador, or in Quito, or in Tanzania, and you turn that into a reality on the ground in a country to which the decision is targeted, or in the larger national legal systems. How do you project the legal ruling into the larger community of law? And there are some mechanical stuff that they probably get a chance to speak to, and then there are some idea things as well. Having studied the challenges of international courts operating, a lot of challenges you might not think of, including the fact that you have judges often with different different legal backgrounds, and have different levels of training. You need to have to place judges for 6 to 8 years. The level of judges that you drop have an international law training or sufficient legal training to represent their country on the court is actually not that large. And so you see this resolved, for example, at Hamas. We're not every country has a judge on the court because they recognize that some of the member states are too small or don't have the rulings to judges to draw to be able to engage in the legal decision. So you often find that you have trade up between representation on the bench and sound legal
understanding of dissents. Because you have to figure out how the dissent is going to be constructed, how it's going to be conveyed, and what is actually going to be done with that dissent. So if you're in a context of like American Union, which is the wealthiest context, wealthiest in the sense that you have translators who can translate these decisions. You have a deep internet infrastructure so that the decisions are more effective. You have a very strong legal training of all of the students who study law and judges conference training. And most courts have pretty good libraries. They can connect by the internet and actually get opinions. In many international courts that are developed in a context, simply disseminating them is a challenge. So you have to think about how much are you going to muddy the message with dissenting voice. If you have a legal audience that is not really understanding even the legal system and are just trying to get their hands around what the law of the regional system actually is, a dissenting decision would actually be a source of great confusion. So I have to say that I would call dissenting opinions a luxury good of dubious merit. You know, in a context like the United States Supreme Court, which is intensely followed by legal scholars at very rich law schools, there it serves as a way to have a debate that develops what the law may possibly be. And so dissenting opinion helps you think about areas where law might develop. It becomes weaponized as a tool to try to appoint judges who will push in a certain direction of legal development. And so there, maybe the dissenting opinion functions as something that enriches legal debate and helps law evolve. I'm sure that that's the situation of most international courts. They don't have an extensive case law. They don't have a hard time just projecting their rulings outside of the venue in which they're kept, so the court's seat of power itself. And so I think that this is probably a minority opinion, and I'm sure that these folks that disagrees with me on this. But I just see it as if the goal is, and maybe this is not the goal, the goal is to create a body of law that is understood and disseminated and lived within the region. I'm not sure dissenting opinions will be that goal. If the goal is to develop this pristine, beautiful, well-argued body of law, well, dissenting opinions might help accomplish that goal, but you have to say, what is the community of the goal in which that goal is going to be realized and appreciated? So I'm not entirely convinced about dissenting opinions. The final thing that I'll say is, Jeffrey written about this judicial trilemma, in which they say that you can't have judicial independence, dissenting opinions. What is the third leg of the trilemma? If you remember it. They say you can only have two, but not three of these levels. The most obvious intersection is judicial independence. If you have named dissenting opinions, then the judge who writes the dissenting opinion becomes a target for a replacement by those who don't want to walk out in that direction. So it is a real trade-off in a mixed bag of dissenting opinions. Thank you so much. Y aprovecho para extender la misma pregunta Muchas al gracias. doctor Luis. Karen, muchas gracias por tu intervención previa y un poco para, voy a hablar fuerte, para los que están aquí presentes, ¿no? Uno de los temas más apasionantes para los jueces es si uno opta o no por un sistema con opiniones discrepantes, disidentes o votos singulares. Creo que acá le llaman votos singulares, creo, en Colombia. Y sobre esto, a nivel de las Cortes Internacionales, hay un intensísimo debate que nunca va a terminar. Por un lado, si tú admites los votos disidentes
o los votos en discordia o los votos, digamos, propios, lo que vas a dar, el mensaje a la comunidad internacional que tú vas a trasladar es que la Corte no está teniendo una posición uniforme respecto de un tema, y si uno quiere consolidar la Corte y uno quiere consolidar el sistema, el mensaje que uno tiene que dar es de todos estamos de acuerdo. Y eso suena políticamente interesante. Pero por otro lado, se puede decir, oye, momentito, pero los votos disidentes, los votos singulares, es el gran mecanismo para avanzar en el derecho. Es una manera en que los jueces compiten unos con otros para decir, esta es la mejor forma de resolver el derecho, y en segundo lugar, para no petrificarlo. Hoy en día el derecho no está petrificado, no está anquilosado en estructuras neolíticas, todo lo contrario. Tenemos que ir avanzando, y la mejor manera de avanzar es precisamente con el voto disidente, porque siempre va a haber algún juez que va a tratar de mover el derecho hacia algo mucho más novedoso. Frente a estas dos posibilidades, bueno, yo me inclino por la segunda, y en ese sentido revolucioné el Tribunal Andino de Justicia. Les voy a contar. En primer lugar, hasta que yo ingresé de magistrado y fui presidente, no habían votos disidentes, y si los habían, no se publicaban. Yo por mi lado di 58 votos disidentes, porque habían 58 temas en derecho vinculados al derecho a la competencia, a la propiedad intelectual, a telecomunicaciones, a transportes, a temas aduaneros en los cuales yo no compartía. Y yo no me sentía para nada cómodo estar valorando y que yo como presidente mi firma apareciera en un criterio que yo consideraba que no era el correcto para la evolución del derecho. En los temas vinculados al derecho a la competencia, a la protección de los consumidores, datos personales, algunos de estos temas no se ven en el Tribunal Andino de Justicia, pero que son muy cercanos al proceso de integración andino, es un proceso de permanente evolución, y el voto disidente muchas veces permite apoyar esto. Y bueno, finalmente tuve 58 votos disidentes, y a Dios gracias me dieron la razón, porque no solamente en años posteriores casi todos mis criterios han sido acogidos, el derecho evoluciona, sino que hoy en día, a través de un auto del Tribunal Andino, los votos disidentes son publicados. Antes eran secretos, como si pensar diferente fuera un pecado. Entonces, ahora cualquier ciudadano tiene derecho a ver lo que dijo el juez A, B, C o D, y estamos contribuyendo de esa manera a la credibilidad de la tercera corte más importante del mundo a nivel de casuística, y además que esto ha permitido que muchas de las sentencias y muchos de los temas, por ejemplo, una importantísima para Colombia es el caso de la marca de textura, que es un caso que ha generado más de 58.000 hits a nivel internacional. Es una sentencia colombiana que está vinculada al Tribunal Andino, que es considerada una sentencia líder a nivel mundial en materia de propiedad intelectual. Entonces, toda esta temática del voto disidente, en mi modesta opinión, yo voto por la transparencia, porque es el mejor desinfectante, yo voto por la luz del sol, yo voto porque haya avance del derecho, y qué mejor manera del voto disidente. Podré discrepar con mi querida amiga Karen, pero, en fin, finalmente yo fui juez y los jueces siempre tenemos la última palabra. Muchas gracias. De miembros del área andina y del superintendente Andrés Barreto, nos gustaría saber cómo en el caso colombiano se están aplicando o considerando los precedentes de otros organismos o cuerpos regionales. Con cómo debemos acompasar las decisiones que tomamos las autoridades. El término procesal preciso no es de primera instancia, pero por lo menos administrativas, generando el precedente, por ejemplo, en otorgar la marca, la patente y demás,
cómo estamos vinculados, por supuesto, a la aplicación de la decisión 486, pero cómo sería una torpeza, por supuesto, no mirar el precedente jurisprudencial, por ejemplo, del Tribunal Andino de Justicia. Tenemos dos situaciones importantes allí. Una, la discusión respecto de la prejudicialidad, que obviamente es una obligación derivada pues del ordenamiento comunitario andino, pero el gran valor que deberíamos tener en poder tratar de llevar a compasar la Corte Nacional o la jurisdicción interna encarnada en la sección primera del Honorable Consejo de Estado, en donde debe haber por lo menos una velocidad procesal, que no unificación de criterio ni más faltaba, porque ellos son quienes tienen la potestad de revisar la decisión tomada en primera instancia en lo administrativo, pero nada sacamos, por ejemplo, confiriendo la marca en un periodo de 12 meses y la disputa marcaria ya en lo contencioso va a tomar más de 4 o 5 años. Al final del día nosotros tenemos que preservar no solamente la autoridad de registro, sino que la autoridad judicial pueda responder a una velocidad similar. Pero lo tercero, que hay un actor en juego que obviamente todos hemos consentido en que sea no solamente el cierre, sino el interpretador autorizado, porque es un derecho preferente, prevalente y pues por supuesto comunitario. Y es allí, como anotaba el doctor Díez Canseco, pues que obviamente nosotros tenemos que mirar cuál es no solamente la razonabilidad, la doctrina probable en la toma del registro, la concesión en lo administrativo a través del registro marcario, cómo está fallando el contencioso administrativo respecto de las disputas que se presenten frente a ese derecho de la propiedad industrial, sino cómo en su momento el Tribunal Andino de Justicia ha tomado esas discusiones. Y así como el doctor Canseco ha sido pues un precursor del derecho respecto de dos temas que les anotó, el voto disidente o el salvamento, y dos, la publicación de esas opiniones que aun cuando no sean la decisión al final, sí hacen una opinión juris que todos miramos, porque al final del día nos puede fortalecer la negativa o la concesión, o podemos mirar cómo va a fallar el contencioso a un tema. Y lo segundo, casos difíciles, que seguramente es, pues todos los juristas añoramos ser jueces, ni más faltaba. Entonces quisiéramos siempre enfrentarnos a los casos difíciles, y el doctor Díez Canseco ha notado uno muy importante, la marca de textura, y otros muy en boga, la marca de color, que también fue un caso colombiano muy interesante, muy importante, definido por un tema de una bebida gaseosa, y cómo eso ha empezado a mover la jurisprudencia respecto de la propiedad industrial en una corte que creo, doctor Díez Canseco, y es el momento de reconocérselo, a veces es muy subvalorada. Nosotros tratamos de atacar la institucionalidad andina, o hablamos de la institucionalidad andina como metiéndolos a todos en el mismo cajón, y el Tribunal Andino de Justicia es una gran creación como órgano jurisdiccional de una organización internacional, comunitaria y regional. Yo no sé si la Secretaría General, si las comisiones, si el Consejo de Ministros lo hace bien o mal, y no es mi rol, pero para mí en lo que tiene que ver con la certidumbre de una decisión, con el acervo jurisprudencial que el Tribunal Andino de Justicia ha creado, y con las discusiones que en lo que nos importa a nosotros desde el punto de vista del derecho sustancial ha dado, son sumamente importantes en que los precedentes del Tribunal Andino de Justicia lleven, excúseme si soy impreciso, una doctrina probable. Segunda, que si no hay unidad de criterio porque no hay unanimidad en la toma de decisión, que estoy con usted, Díez Canseco, sería igual de sospechoso a que todo tuviera votos disidentes porque no hay uniformidad de criterio, y eso debería hacernos sospechar de una corte. Si nos permite, por lo menos a título, si quieren ustedes de opinio juris o de cosas dichas al pasar, extraer mucho de lo que está pensando el juez, que al final del día es, como en el caso nuestro, especializado. En el caso de ellos más valioso porque es no solamente de cierre, sino supranacional. Pero tercero, esas son las decisiones que se deben de sostener porque son, uno, las que impactan positiva o negativamente en el mundo económico, dos, en el contexto regional, y tres, van a afectar, como dijo el doctor Díez Canseco, al final del día al consumidor. No solamente es la disputa entre una marca como un registro de un derecho que se concede a una empresa o a un particular, sino cómo al final del día eso impacta en la vida de nosotros los consumidores por calidad del producto, por el derecho que tenemos de acceder a un buen producto, y yo creo que de allí es muy importante. Y por eso, a pesar de que yo como internacionalista frustrado tenga una opinión muy distinta de los órganos comunitarios, cuando hay una corte o un tribunal, eso es el estadio superior de lo que puede lograr una organización internacional, porque no es que haya entregado, sino que confía en que una administración de justicia especializada en un órgano comunitario es la mejor solución. Y eso ya se lo ha inventado la comunidad andina antes que la Unión Europea, porque de hecho nosotros somos el caso de estudio en derecho comunitario. Así que, pues, a pesar de la prolífica cantidad de votos disidentes de en su momento el juez Díez Canseco,
no pasan desapercibidos porque así sea como opinio juris o cosas dichas al pasar, sí nutren mucho de lo que las autoridades administrativas más hacemos para cuidarnos en la prejudicialidad, pero sobre todo para saber cuál es el camino probable en la discusión en el Tribunal Comunitario Andino. Muchas gracias, superintendente. Bueno, total coincidencia. Es un acto de dolor. Lo puse en un libro en honor al profesor Baudenbacher. Es un acto de dolor. Ustedes no saben lo doloroso que es votar, porque hay las expectativas de dos partes que tienen justas razones para decir mi derecho se me atribuye, pero uno tiene que optar por uno de los dos. Y ese acto de dolor se tiene que trasladar en que para hacer y tomar una decisión adecuada, pues uno tiene que nutrirse de lo que pasa a nivel internacional. Yo creo que las cortes internacionales hoy en día no funcionan como compartimientos estancos. Nosotros, en el Tribunal Andino, siempre mirábamos lo que ocurría en el Tribunal Europeo de Justicia. Incluso veíamos algunos temas de derechos humanos, porque finalmente los seres humanos somos consumidores y los consumidores son seres humanos y hay temas de esa envergadura involucrada en una decisión. Y además no se olviden que el proceso de integración andino, su objetivo final no es los gobiernos, no es los burócratas de los ministerios, no son los funcionarios de los ministerios. El objetivo final del proceso de integración son los ciudadanos, nosotros los consumidores. Y en ese sentido, lo que se tiene que hacer es nutrirse de lo que pasa en otras partes del mundo. Lo hemos hecho con doctrina, jurisprudencia, sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, del Tribunal de la EFTA, y etcétera, etcétera. Y hemos ido intentando construir un derecho por el bien de todos nosotros. Y creo que nos podemos decir con orgullo que las sentencias del Tribunal Andino han servido de referente en muchísimos otros países. Yo como ex juez me siento profundamente orgulloso cuando voy a países extracomunitarios y me vengo a enterar que las sentencias de la Corte Suprema de varios países centroamericanos toman la sentencia del Tribunal Andino como referente. Cuando uno va a países más grandes, no menciono nombres por no ser discriminatorio o diga lo que sea, y sentir pues que las sentencias del Tribunal Andino de Justicia son tomados como referentes. Entonces, esto es algo que dice que en América Latina podemos hacer las cosas bien. Y por eso una vez más me apena muchísimo que el Tribunal Andino de Justicia esté a punto de cerrar porque algunos países no cumplen con sus obligaciones, repito, no es el caso de Colombia, internacionales. En todo caso, hay que seguir avanzando en la consolidación de cortes internacionales, porque tal como dijo Michael James Cleburne, es el tema del futuro y hacia eso estamos yendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Especialmente para los futuros abogados que están participando hoy, tenemos que reconsiderar a nivel regional esa integración, porque el mundo cada vez es más global, la economía, la cultura, la ciencia, todo. Y debemos pensar especialmente, aprovechando que estamos en un país latinoamericano, de que tenemos los futuros juristas que apostar por esta integración a nivel de todos los sistemas jurídicos. Muchísimas gracias por estar acá y espero que puedan seguir disfrutando de este evento.